Bueno, vamos a hablar ahora con Julieta Vera. Ella es investigadora, analista del Observatorio de Deuda Social de la UCA, es especialista en mercado de trabajo, en todo lo que tiene que ver con indicadores de pobreza. Bueno, para referirnos a algunos números también que se dieron a conocer en las últimas semanas, en los últimos meses, acerca de el EPH, los valores que ha dado el indicador, sobre todo oficial, estamos hablando del INDEC, para el primer semestre, con una caída importante al 31% de la pobreza, cosa que en algún momento se ha puesto, por lo menos en discusión desde los parámetros que se los toma y si este valor está sobredimensionado o no. Julieta, ¿cómo estás? Federico te saluda, bueno, todo el equipo. Bueno, para meternos en este tema, ¿no?, que también es de estudio por parte de la UCA de forma permanente, la pobreza. Bien, sí, efectivamente. Venimos estudiando el tema ya hace varios años. Bueno, hubo un primer comunicado hace algunas semanas, hace algún tiempo, acerca de que este dato estaba sobredimensionado, la pobreza sobredimensionada o sobrerepresentada, creo que era el término específico, técnico, que habían expresado por lo menos desde la UCA para analizar este dato que dio 31%, bueno, algunas décimas más, de acuerdo al INDEC, de la pobreza. Sí, hago primero unas aclaraciones. Efectivamente, cuando salió el dato oficial por parte del INDEC, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sacó un comunicado en el cual decía que desde nuestros estudios o nuestro punto de vista, incluso el análisis también a través de otros indicadores, la caída de la pobreza entre el primer semestre del 2024 y el primer semestre del 2025, desde nuestra perspectiva, digamos, estaría sobre representada la caída, ¿no?, esa disminución, entendiendo que y reconociendo que habría una caída de la pobreza en ese periodo, pero que no sería tan elevada, tan fuerte esa caída, o desde otro punto de vista, ¿no?, y desde otras palabras, es que esto no daría cuenta de mejoras de las condiciones sociales y económicas de los hogares y la población altamente significativas. Esto por algunas cuestiones técnicas que tiene el indicador y qué pasa en procesos de fuerte desaceleración inflacionaria, como fue entre el primer semestre del 2024 y el primer semestre del 2025, sino también por análisis, digamos, más integrales con otros indicadores de qué sucedió, por ejemplo, con el mercado de trabajo. Ahora, si uno analiza, y vos seguramente vas viendo los diferentes periodos, ¿no?, que tienen vaivenes, ¿no?, con respecto a la pobreza. Después, evidentemente, vamos a hablar de algunos valores estructurales que también tienen que ver con este fenómeno. Pero digo, ¿en cuánto está sobrerepresentado o este indicador sobrevalorado sobre lo que efectivamente ocurre con este fenómeno de pobreza? O por lo menos, Julieta, de lo que ustedes tienen y van siguiendo mes a mes, año tras año. No, a ver, nosotros no tenemos por el momento una tasa de pobreza alternativa, digamos. Sí, la UCA y el observatorio hacen una encuesta propia, que por supuesto no tiene nada que ver con la encuesta oficial en varios aspectos. Es una encuesta que no alcanza la cantidad de casos que puede tener un instituto de estadísticas oficial, por supuesto, pero sí que incorpora también otras dimensiones, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con el bienestar subjetivo de la población, por ejemplo, con aspectos, por supuesto, de vivienda y hábitat y demás, y estos datos los estaremos difundiendo a principios de diciembre. Más allá de eso, recordemos que en el primer semestre del 2024 había una tasa de pobreza de alrededor de 53%, en un periodo que fue con unos meses de muy alta inflación. Teníamos enero, febrero, marzo del 2024, índices de inflación del 20, 25, 18% mensuales, y se produjo una fuerte desaceleración
inflacionaria entre el primer semestre del 2024 y el primer semestre del 2025. Esto hace que el indicador de pobreza con ingresos tenga mucho, sea muy fluctuante frente a estos procesos. De alguna manera se vuelve como menos preciso. Esa caída no estaría reflejando a nuestro entender un cambio altamente relevante o significativo en lo que tiene que ver con las condiciones de vida. Si observamos el mismo periodo, incluso también con informes del INDEC, por ejemplo, que tienen que ver con el mercado de trabajo, y vemos qué sucedió en el segundo trimestre del 2025 en comparación al mismo trimestre del año anterior, y no vemos cambios muy relevantes en las características o en el comportamiento del mercado de trabajo. Incluso vemos cierta tendencia a un aumento de la informalidad, de la precarización del empleo y caída de puestos de empleo registrado, con lo cual y el mercado de trabajo es uno de los ámbitos, el ámbito principal en el cual los hogares se hacen de sus ingresos. Por supuesto también está la seguridad social, las transferencias y demás, pero los ingresos provenientes del mercado de trabajo son la mayor parte del presupuesto de los hogares, incluso en los estratos más bajos. Con lo cual ahí es donde entendemos, bueno, habría una caída en la tasa de pobreza en este periodo, pero no una caída que va del 53 al 31%, que pueda estar reflejando cambios muy pronunciados en las condiciones de vida. Bueno, esto es interesante, por lo menos desde el análisis más completo, integral, que sé que ustedes relevan de forma permanente, Julieta, porque digo, es fuerte esto, ¿no? Porque siempre se agarra este indicador de la pobreza como para ver, bueno, en qué situación se encuentra la sociedad, ¿no? En su conjunto. Y hablamos de, bueno, después habrá que ver números más, números menos, pero 20 puntos que retrocedió la pobreza. Y vos me decís que en el análisis integral ven que las condiciones de vida no han mejorado de forma notoria o de forma sensible, no se han modificado, o que incluso algunos valores o algunos factores se han deteriorado, ¿no? Lo cual, bueno, habla también de, yo no sé si alguna deficiencia en cuanto a los indicadores o si tienen que ser más completos, ¿no? A la hora de evaluar pobreza, bueno, distintas situaciones socioeconómicas. A ver, creo que son dos cuestiones en paralelo, digamos. Por un lado, cuando uno hace un diagnóstico de la realidad económica, social de los hogares, tener en cuenta solo un indicador, por supuesto, es limitado, solo en función de lo que sucedió con los ingresos. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay cuestiones técnicas del indicador en sí de pobreza por ingresos, incluso esto, ¿no? Que sucede en periodos de muy alto, un proceso muy fuerte inflacionario, como fue el primer semestre del 2024, y procesos muy fuertes desinflacionarios, en donde este indicador es altamente fluctuante y, bueno, y puede perder precisión, además de que también hay aspectos que, bueno, que le falta actualización de sus canastas con la última encuesta de gastos de los hogares que se realizó, digamos, algunas cuestiones muy puntuales de medición en el cual se podría mejorar el indicador de pobreza por ingresos, pero más allá de eso, no tomarlo de solamente, digamos, ese y de manera aislada, por más que es un indicador altamente consensuado y ampliamente utilizado, ¿no? Sí, mucho se habla del tema de las ponderaciones, ¿no? Ahí decía las canastas, mucho, incluso el INDEC lo ha reconocido, ¿no? El tema de los servicios, la quita de subsidios, el peso que se tenía en algún momento con la canasta que se medía y el que puede llegar a tener ahora, el alquiler, bueno, diferentes ítems que quizás no tienen esa relevancia en la encuesta o en ese valor que se le da y que quizás da cierto sesgo, ¿no? De lo que hoy está marcando por lo menos el indicador de pobreza. Claro, exactamente, por cuestiones que tienen que ver con la medición o de actualizaciones, por ejemplo,
la suba de los servicios y de las tarifas no se refleja fácilmente o de manera directa en este indicador por la forma en que está construido y por las canastas que están utilizadas, que son utilizadas en la actualidad, con lo cual hay una baja de ingresos disponibles de los hogares que haría aumentar la pobreza, o por lo menos que no disminuya tanto, digamos, y esto no está reflejado en el indicador. Ahora, en ese análisis que vos hacías también, Julieta, mencionabas que hay algunas variantes, por ejemplo, que me interesa profundizar. Decías, el empleo informal es algo que se ha acentuado, no solo no ha bajado, sino que se acentuó esa informalidad dentro del mercado laboral. Sí, si uno mira el segundo trimestre del 2025 en comparación al segundo trimestre del 2024, no hay grandes cambios, pero sí cierta tendencia a una destrucción del empleo formal, lo cual esto en relación a un análisis solamente con la tasa de pobreza por ingresos queda raro, digamos, como que hay que hacer un panorama, un análisis más completo, integral, con indicadores varios, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes decir, Julieta, bueno, ya son cosas que están más subterráneas, ¿no? Pero que, bueno, son parte de esa cuestión cualitativa, ¿no? De cómo ha modificado ese mercado de trabajo, sobre todo cuando pensamos en, uno tiene esa idea de un jefe de familia o los dos jefes de familia conformando un trabajo y con eso manteniendo a la familia. Pero esa realidad se ha modificado, bueno, hace años, ¿no? Un solo trabajo quizás no alcanza, hay que ver por otra alternativa, dos trabajos o incluso 3 trabajos. ¿Cómo se ha dado todo ese fenómeno también? Bueno, no, eso también, y de hecho se ve en este periodo que estoy nombrando, segundo trimestre del 2025, segundo trimestre del 2024, también se ve una tendencia en ese sentido, como un aumento de la sobreocupación o mayor cantidad de aumento del pluriempleo, digamos, eso más en la coyuntura, pero son cuestiones que por supuesto vienen de más mediano plazo, sí, digamos, más la sobreocupación tiene que ver con la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Esto de tener un empleo principal, pero después tener que salir a buscar otra actividad laboral de complemento, ya viene siendo tendencia hace varios años. Y en eso, ¿qué se visualiza, Julieta, también de algunos sectores, ¿no? De la población, no es en todos, pero digo, ¿cuántas horas se le dedica no solo a los trabajos, ¿no? que está teniendo la gente como para llegar justamente con las necesidades que requiere la familia? No, bueno, eso, a ver, depende, por supuesto. La sobreocupación se mide a través de la cantidad de horas trabajadas, que si no me equivoco es trabajar más que 45 horas semanales, y ese porcentaje de población ocupada en la sobreocupación viene incrementándose, tanto en una misma persona o y personas en el hogar que no estaban trabajando y tienen que salir a buscar empleo, estaban en otras actividades. Bueno, hay varios fenómenos ahí de estrategias de los hogares. Te pregunto, vos que sos estudiosa del tema, Julieta, esta tendencia a la baja, notoriamente, ¿no? Por desinflación y demás, que ya lo has comentado. En comparación con otros periodos, ¿tiene alguna referencia en particular? ¿Se ha dado otras veces? ¿Cómo lo podemos ver de forma histórica? No, a ver, hay que verlo también como en perspectiva, así como uno dice el 31,6 partiendo del 53 parece una baja muy importante, también el 53 fue una suba muy importante, ¿no? Si uno mira el primer semestre del 2023 estaba en un 40 y el primer semestre del 2024 está en un 53% de personas bajo la línea de pobreza, con lo cual
tiene que ver, digamos, es un indicador que en procesos de cambios de precios muy pronunciados se vuelve menos preciso, digamos. Claro. Ahora, si pensamos en las condiciones, ¿no? La que partimos en este segundo semestre, probablemente con una actividad que se está ralentizando, con salarios que ya no tan fácilmente le ganan a la inflación, con precios que en algunos meses también están dando para arriba, ¿qué se puede esperar o qué proyección se puede hacer de esta tendencia que venía a la baja en la pobreza? ¿Se puede amesetar, o puede crecer en todo caso la pobreza, rebotar hacia abajo el indicador? ¿Qué puede llegar a ocurrir? No, nosotros desde acá no, digamos, no es que hacemos proyecciones de pobreza, pero sí todo dependerá de lo que sucede en términos de mercado de trabajo, sobre todo. Por supuesto, de nuevo, ¿no? Las políticas y cuestiones que tienen que ver con las transferencias también son relevantes, pero en la pobreza por ahí son más relevantes en términos de mover la indigencia, ¿no? Pero en términos de pobreza va más a lo que sucede en el mercado de trabajo, y me voy, digamos, como más atrás en la cadena, digamos, de factores, es lo que pasa en términos productivos, económicos, productivos, ¿no? En los sectores de la pequeña, mediana empresa, la productividad, qué pasa con la calidad de los empleos, y eso va a impactar en términos de pobreza, además de, por supuesto, que sucede en términos de inflación. Bien, perfecto. Julieta, te agradezco muchísimo por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, te mando un saludo grande. Chao. Hasta luego. Ahí pasaba, hablaba con nosotros Julieta Vera del Observatorio de la Deuda Social allí de la UCA. Bueno, así me quedo con ese dato, ¿no? Que ella reflejaba de alguna forma, la analista, acerca de cómo ese dato, esa variable que mide la pobreza, por ingresos en este caso de forma oficial, te marca que bajó 20 puntos y sin embargo muchas condiciones de vida no se han modificado, condiciones de vida socioeconómicas de la gente, lo cual ahí también desde el dato es interesante como hay muchas variables que hay que analizar, y sobre todo aquí en la Argentina y con esta volatilidad, a la hora de evaluar qué es lo que está pasando con la gente, cómo están viviendo la familia y cómo están sobrellevando justamente el momento económico del país.